los cabros toman por las mismas razones. Entonces, el criterio no pasa necesariamente porque hay un montón de variables que nosotros desconocemos. Y yo siento que la segunda razón, a mí por lo menos, es la más importante de todas, que es que los papás hemos dejado de creer que somos nosotros los agentes educadores de nuestros hijos. Se nos fue la intuición parental, ese convencimiento interno absoluto de que aunque mi cabro tenga una carepota una semana, yo estoy haciendo lo correcto. Esa intuición se nos arrancó de las manos y empezamos a dudar. Y nos empezamos a llenar de información llena de ridículo, de cómo se hace, de cómo le digo, de cómo lo hago. Y dejamos de creer en nosotros mismos como fuentes de autoridad. Y además de eso, pasó algo que yo no sé qué psicólogo exorbitado dijo que los papás tenían que ser amigos de sus hijos porque yo sé que a ellos los mataría en la plaza pública, no creyendo en la pena de muerte, pero sería lo único imbécil que lo quemaría ahí, a la vista del pueblo entero. Porque yo tengo que desarrollar vínculos de confianza, pero yo no puedo ser amiga de mis hijos si yo soy mamá. Y eso inevitablemente significa ser judía. O sea, eso viene adquirido en mi rol. No puedo complacer a mis hijos en todo. Aunque me sobre la plata, no le puedo comprar todo lo que el cabro me pide. Porque tiene que ver con una educación para la vida. Y en eso hemos ido siendo, nos hemos ido transformando en una especie de generación merengue de papá, que somos la generación de los depende, porque no abandonamos, sí, no ni cagando, porque eso es drástico, además eso parece a los papás anticuados, y yo no quiero ser así. Y que yo no sé qué minuto de estupidez, nosotros dijimos, ay, que yo quiero que mis cabros no pasen lo que yo pasé. Y yo quiero que mis cabros tengan lo que yo no tuve. Dos frases que escuchaba así son nobles, súper nobles. Pero que objetivamente traducía la psicología de los cabros como la moda. Porque con eso hoy día el 80% de los problemas que tienen nuestros hijos, claramente por lo menos el 80% sí, que no más que eso, es porque los cabros están tapados de cosas. Tenga poca plata, tenga mucha plata, da lo mismo, pero están tapados de cosas igual. Para mí tomar Coca-Cola en una fiesta. Era una fiesta poner un vaso en una botella de Coca-Cola en la mesa, y eso era porque no tomaban Coca-Cola nunca. El resto del tiempo tomaban un jugo rojo que nos dejaba la lengua roja por semana. Y si no tomábamos agua, ¡anda, eres un adolescente! ¡Toma agua! Porque lo primero que llega a la casa es que me refiero a ver si no hay nada a tomar. Y nosotros temblamos como imbéciles, tanto temblando para ir al almacén más cercano a comprar bebida, porque en realidad nosotros hemos ido creyendo el cuento de que teníamos que tomar, pues allá. Y así se nos va acabando el tema de las manos. Entonces el tema ya, ¿para qué vamos a ponernos complicados si no que los cabros aprenden igual? Y nos hemos ido descomplicando tanto que ya no estamos educando en nada. Entonces ya el tema no le saca el juego de la mesa. Pero igual va a aprender. La típica frase que a mí me puede generar color irritable es cuando los cabros se dicen cosas horrorosas. Antes de los cumpleaños infantiles de niños más chicos son una educación maravillosa a la tortura. Y bueno, extrañamos las fiestas de los mechones en la universidad cuando los cabros sacan la mugre. Pero si en kinder ya aprendieron a tirarse tortazos en la cabeza porque el cabro le tiene que comer la torta y tiene que mascar la torta, y en vez de mascar la torta justo cuando lo está mascando y le sube la clase, cosa que la torta le quiere enterrar en la cara y todo se ríe. Todo. Y dice, ay, pero si son niños, si no están quemando a sus niños ya van a crecer.